Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y qué mejor que hacerlo hoy, en esta semana, donde tenemos el gusto de compartir este programa con un querido amigo, con un hombre que trabajó intensamente mientras nos tocó participar en el Senado de la Nación, integrando la Comisión de Libertad de Expresión. Acuerdo yo de la ímproba tarea, de la magnífica participación de un hombre que jamás olvidó a ninguno de los diarios, grandes, chicos, medianos, en sus aniversarios, los recordó con profundo respeto y interpretando cabalmente cuál era la misión que cumplíamos en esa Comisión de Libertad de Expresión, que integraron varios senadores. Los voy a mencionar algunos, como el senador Vittel, el senador Conrado Storani, el senador Lozada y varios más. Yo me acuerdo que fijábamos hora de iniciación de la sesión y venían, les preguntaban, ¿qué tenemos para hoy? Y la persona a la cual me estoy refiriendo, que es nuestro querido comprovinciano y amigo, el doctor Carlos Moratorio, le presentaba las notas respectivas, los proyectos también, y nadie dudaba un instante en prestarle atención y aceptar los postulados de la misma. Por eso para mí es muy importante recordar estos años que han transcurrido, donde se cumplió fehacientemente con la gente que le dedicó mucho tiempo, su parte, a la defensa de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Incluso, digo más, me acuerdo que algunos representantes de determinados medios, cuando llegábamos, decían, acá viene fulano tal que va a defender la libertad. Es decir, que no hicimos distingos, no hicimos ningún tipo de acción que beneficie a algunos y perjudique a otros. Y me acuerdo también de dos proyectos que se incorporaron al Código Penal, que era la de que los periodistas no tuvieran la obligación de dar a conocer la fuente de información, y también la eliminación de otras cuestiones en el derecho penal a efectos de que hubiera igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley y defensa de todo esto que era informar y formar opinión. Así que debo terminar mi exposición saludando en primer lugar a mi querido amigo, el doctor Carlos Moratorio, que fue un hombre que cumplió una magnífica tarea, los más de 10 años que estuvimos allí, y que cumplió fehacientemente con todos los que creyeron en esto, que se había iniciado años atrás, cuando ADEPA se fundara
en Santiago de Chile. Carlos, querido, te agradezco muchísimo tu presencia hoy en este programa. No es la primera vez que estás, y esto me llena de satisfacción porque has seguido una carrera coherente, transparente y cristalina. Y esto deja a las claras cuál fue el espíritu, el sentido, sobre todo las convicciones que guiaron aquel accionar con todos los que integraban nuestra comisión de libertad. Te mando un abrazo grande y te agradezco tu presencia. Ahora te dejo que vos te explayes con total tranquilidad. Bueno, muy buenas noches. Saludarlo con el afecto de siempre y con el hermoso recuerdo que me queda de nuestro trabajo, el trabajo que pude secundarlo en la Comisión de Libertad de Expresión que en ese momento usted presidía en el Senado argentino durante una década. Eh, la, el rol que cumplía esa comisión en aquel momento, era muy importante y era muy destacado. Pero a medida que pasa el tiempo y va quedando en el recuerdo, me doy cuenta que era mucho más destacado de lo que yo pensaba, porque los agravios que va recibiendo la prensa independiente en cada una de las décadas de nuestro quehacer político argentino hacen que nos tengamos que dar cuenta que sin una prensa independiente no existe el sentido de la república, no existe el sentido de la democracia. Entonces me doy cuenta que lo que hacíamos en aquel momento, lo que usted hacía en aquel momento y lo que intentaba preservar, que era el pleno ejercicio de la libertad de prensa en el país, era mucho más importante de lo que yo pensaba en aquel momento. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta del valor de las cosas cuando empiezan a faltar, cuando empieza la República a falsear en determinados aspectos y cuando se empieza a atacar injusta y generalizadamente al periodista. Los periodistas pueden ser buenos, malos y medianos, como pueden ser los abogados, los médicos o los escribanos. Pero si hay algo que en la vida me enseñaron, es que jamás debemos generalizar. Y debemos tener bien claro cuando insultamos a alguien, que en lo personal estoy en contra de cualquier tipo de insulto y de agravio personal. Pero cuando insultamos la tarea de alguien, cuando subestimamos la tarea de alguien, lo que tenemos que tener bien claro es sobre qué fundamentos estamos diciendo lo que estamos diciendo y tenemos que marcar ese alguien con fundamentos y nunca generalizar. Y además, Carlitos, quiero agregar que a veces existían ciertas personas que querían obnubilar, tapar, desmerecer ciertas cosas, pero nunca lo pudieron lograr. Y yo recuerdo con beneplácito, con satisfacción, el Día del Periodista, ¿te acordás? Las reuniones que hacíamos en nuestro despacho, en nuestro lugar de trabajo, donde todos estamos a la par, coincidiendo, discrepando, pero diciendo las cosas como eran y no como algunos quisieran que fueran. Yo creo que primó
la verdad, primó la sensatez, primó la seguridad y primó por sobre todas las cosas el brindarse a los seres humanos informaciones fidedignas, categóricas, donde se decían las cosas como eran y no como algunos querrían después. Me acuerdo que había un grupo que después de una elección quiso, hablando mal y pronto, mover el piso, pero por suerte primó el criterio de no aflojar y seguir pensando con el mismo espíritu, con el mismo sentido y con la misma sinceridad. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué era todo eso? ¿Y sabe por qué seguimos y no nos pudieron bajar del cartel? No nos pudieron bajar del cartel porque hasta los que pensaban políticamente distinto que nosotros nos apoyaron. Así es. Algunos que pensaban distinto a nosotros, de acuerdo, venían a veces ni leían las notas o los proyectos, decían, tenemos que firmar acá. Y firmaban de inmediato. Por supuesto que se evaluaba, se analizaba con posterioridad, pero por sobre todas las cosas primó la seriedad y sobre todo el espíritu de cumplir con las normas. Y Adelante, sí, sí, adelante. sí, porque además lo que hacíamos nosotros no tenía en realidad no tenía ninguna cosa extraña. Era el cumplir con la Constitución Nacional para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y era cumplir con la Constitución Nacional, en este caso, para la preservación e impulso de la plena libertad de expresión en el país. Es decir, lo que se trataba era justamente de que todos, fueran desde el pequeño diario del interior del país hasta el gran diario de la capital federal, o fuera una persona con unos determinados antecedentes lejanos a lo que uno piensa o no, todos tuvieran los mismos derechos y pudieran hacer su aporte en plena libertad con la plena vigencia del sistema constitucional. Así es, así es. Y más que esto, yo digo que independientemente de que unos opinaban de manera diferente, yo creo que siempre se impuso el espíritu objetivo, decir las cosas con gran sentido de responsabilidad y con una profunda convicción de que la gente se enterara de lo que ocurría sin mezquindades de ninguna naturaleza. Y sobre todo también sin temores de ninguna naturaleza, sino haciendo lo que había que hacer, transmitiéndole a la opinión pública los principios a los cuales teníamos que ajustar. Y vos trabajaste intensamente con la gente que compartía la comisión con vos, así como teníamos el despacho cubierto para la comisión, más los asesores, ya sea en economía, en derecho internacional, en derecho constitucional. Bueno, y la gente trabajaba realmente con gran convicción y lo hacían desde muy temprano hasta la hora que fuere. Esto es cierto. Esta es la tranquilidad espiritual que creo que tenemos. Aún Claro que cometiendo sí.
Claro que sí, que sí. El cumplir con el rol, el cumplir con la obligación, el cumplir. Yo, desde luego que no quiero hacer nombres, desde luego que no quiero compararlo usted con nadie, ni me parece todo eso de muy mal gusto si lo hiciéramos en este programa. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que un representante del pueblo, que es un diputado, o un representante de las provincias argentinas, que es un senador, debe tener muy alta la vara para cumplir con su obligación. Y piense como piense, debe cada día perfeccionarse para ser mejor, trabajar más y cuando termine su mandato, poder mirar a la cara a cada uno de los ciudadanos de esa provincia. No tener miedo de andar por la calle, de Exactamente. transitar los lugares que fueran necesarios. Y además, me parece que lo otro importante es no guardarse nada de lo que uno creía o en lo que uno creía. O tratar de quedar bien con determinadas personas, aún en el caso de que no se hagan las cosas como pensamos. Yo creo que siempre teníamos la obligación, y más que la obligación, la responsabilidad de decir las cosas como eran y como correspondía que fueran, porque de lo contrario no estaríamos cumpliendo con nuestros deberes, con nuestras obligaciones y con el mandato que era representar a nuestras provincias y al país en el Senado de la Nación. Y después prepararse, capacitarse, escuchar sobre los temas, aprender sobre los distintos temas, no llegar improvisado, no llegar de un día para el otro, preparar un tema, exponerlo, intentar convencer al otro, marcar una posición, que quede esa posición registrada. Todo eso es muy importante si queremos tener una república. Y yo agrego algo, Carlito, que es el hecho de que había un gran entendimiento entre nosotros. Claro. Había un diálogo fecundo, un diálogo respetuoso, un diálogo en el cual, porque uno opinaba de una manera y el otro de otra manera, el pluralismo era fundamental que tuviera el género. Y creo que esto sirvió de mucho para que aprendiéramos y fuéramos avanzando. Así que llegó a la Constitución. Nos quedan 4 minutos que te los dejo a vos para que te expreses con total tranquilidad. Y para que nos diga una cosa, para que nos diga qué pensaba en aquel momento en que yo era bastante insistente en las cosas. Vos me ganabas para las cosas, pero creo que es importante. Sí, bueno, usted siempre... Sí, dígame usted. No, yo digo por el hecho de que cuando se trabajaba así, ya gente de distintos sectores partidarios, nunca se mezquinó ni se la dejó a la gente sin poder expresarse con libertad. Pero yo quiero que seas vos el que diga esto. Faltan 3 minutos, pues no me voy a quedar yo con los minutos que faltan. No, mire, la libertad de opinión no es solamente un derecho constitucional. La libertad de opinión es algo que enriquece al ser humano. Mi opinión lo puede enriquecer a usted y su opinión me puede enriquecer a mí. El intercambio de opiniones y la garantía de la libertad de opinión
Se dice libertad de prensa porque originalmente era la prensa escrita, pero ahora tenemos un sinnúmero de medios tecnológicos diversos. La libertad es fundamental para un sistema republicano, pero esa libertad debe basarse en el respeto por la opinión del otro. Puedo finalmente no compartir la opinión del otro. Puedo finalmente no estar convencido de lo que me dice el otro, pero tengo que garantizar la opinión del otro y tengo que respetar esa opinión que el otro me está trayendo porque debo trabajar sobre la base de la buena fe. Así es, así es. Nos quedan 2 minutos. No. Esa es la base de la cuestión. Si yo no planteo como base del intercambio de ideas la buena fe, estoy destruyendo todo. Porque la buena fe es lo que me va a dar la herramienta para que yo respete al otro y tome lo mejor del otro. Ya es lo que yo manifiesto, no es de por quedar bien con vos, pero yo manifiesto permanentemente cuando emito así objetivos, claras, posturas, etcétera, que nunca conocí un secretario de la Comisión de Libertad de Expresión sin desmerecer a los demás, que tuviera la envergadura, la seriedad, el espíritu de trabajo y las magníficas condiciones para que se cumpliera como correspondía. Me queda 1 minuto que te lo dejo para que vos cierres. Bueno, la posibilidad de que yo haya trabajado lo mejor posible es gracias a el clima que reinaba. Y el clima que reinaba solo lo podía garantizar el responsable político de todo eso, que era usted. No nos vamos a empezar a tirar flores, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Porque el responsable político tiene que garantizar en su comunidad, en el ámbito de trabajo, en el ámbito de representación que ostenta, tiene que garantizar esa posibilidad de que la gente manifieste todo su esfuerzo y de la mejor manera posible. Tiene que garantizarle a esa persona todas esas posibilidades para que esa persona se vuelque plenamente. Porque no es una casualidad que sus asesores eran reconocidos en todo el ámbito del Senado. ¿Por qué? Otros no tenían buenos asesores. Hay no, muchos buenos. El asunto es que el capitán del barco debe saber quién va en cada lugar del barco y qué posibilidades hay para que realice su tarea de la mejor manera, le brinda a ese capitán del barco para que el barco llegue a buen puerto. Carlitos, yo te agradezco, que no fue el tiempo, vos sos un hombre que conoce esto y se agota, pero ratifico todo lo que dijimos con profunda convicción y con seriedad, y yo te agradezco todos tus elogios y tus manifestaciones, que lo hacen porque sos un gran amigo, un leal amigo de Trabajo Intenso. ¿Puedo pedir un deseo? ¿Sí? Deseo para el 2025 que no nos insultemos entre argentinos. Te mando un abrazo y coincido con vos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Nos quedan muy pocos segundos en lo que quiero expresar mi eterno agradecimiento por la tarea que realizaron los que integraron esta comisión, del partido que fuere, y también de los funcionarios, encabezado por el secretario de la comisión, que hizo una gran tarea, como el doctor Carlos Morató. Felicitaciones, gracias, y sigamos tratando de recorrer el mejor de los caminos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.